Ah. Acá. Este es un mensaje para todos los amigos que estamos en redención. Según alguna información extraoficial, digamos, que nos han mandado, hoy, día martes, se habrían enviado 50.000 contratos y notificaciones a algunos tenedores de bonos. Estas operaciones van a empezar, digamos, por Zurich, luego van a seguir por Oriente y Medio Oriente, luego Estados Unidos y por último será América. Estos
contratos, cuando sean enviados, en 72 horas deben ser completados, firmados, y en 72 horas más se tardará haciendo el primer envío de dinero. Esto es la novedad que hay hasta el día de hoy, luego que se haya terminado con toda la negociación de Zurich y, digamos, Oriente, Medio Oriente y Estados Unidos, seguirá con América, con los bonos, que se empieza con los bonos alemanes. Gracias. Como asesor de la compra para informarle que ya todo comenzó hoy. Todo comenzó de la siguiente forma: notificaciones, notificar protocolos con los financistas a los tenedores para luego dar sus órdenes de pago, donde van incluidas, pero se hacen líquidos a partir del día 7, martes 7, se van a empezar a hacer líquidos los pagos, porque todavía el dinero está, pero tienen que darle su orden de pago con el financista y cumplir con un protocolo. Primero a los tenedores y luego a los intermediarios. Sin embargo, como usted es socio de los tenedores, va a ser más rápido para usted. Así que quédese tranquilo, díganle a su gente que se calmen un poquito, porque estas son cuestiones no culpa suya, estas son cuestiones internacionales, ¿verdad? Entonces, por favor, tenga pendiente eso. Muchísimas gracias y que pase un feliz día. Muchas gracias. Pues 12 de agosto nos dice que la información que se tenía hace 2 días, que se daba por hecho, ha cambiado lo que resumen del Bitcoin concluso. Pues 12 de agosto nos dice que la información que se tenía hace 2 días, que se daba por hecho, ha cambiado lo que vuelve a confirmar que esto es un objetivo de movimiento. Las actividades cambian de minuto a minuto. Esta es una montaña rusa que nos ha afectado a todos. Hay expectativa que algo va a suceder y otros. Pues a ver si...
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Aguardamos unos minutos y ya empezamos la clase del día de la fecha. De acuerdo a lo que me dijo el doctor Verdi, habría que tocar los puntos 2 y 3 de la bolilla número 8, presunciones y reconocimiento judicial y medios modernos de prueba. Profe, disculpe, pero eso lo vimos hoy. ¿Con qué lo vieron? No, pero no. Ah, no, Nosotros recién perdón. tenemos ahora. No, Claro, no, yo en soy otra de la comisión. comisión de la tarde y lo vi a la tarde. Me equivoqué. Claro. Disculpe. Ajá. ¿Vos estuviste en la comisión? Y esta Sí, es la pero comisión de la tarde. estuve 1:15 y pensé que hoy era miércoles y teníamos plenaria. Ah, Disculpe. bueno, podés repasar si tenés ganas. Sí, sí, sí. Gracias. Bárbaro, no hay problema. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de la fecha. Particularmente nosotros vamos a ver hoy el tema de las presunciones. Y para hablar de las presunciones, primero tenemos que hablar de ciertos conceptos, como es el tema de que las presunciones se van a construir, las presunciones hominis, obviamente, o de los jueces, van a partir de la base de lo que es el indicio. El indicio, para todos, para que seguramente ustedes saben lo que es un hecho que puede pertenecer al mundo físico o a la conducta humana, que es conocido, es decir, que es probado o de público y notorio, y que sirve para conocer otro hecho, que sería el hecho indicado, mediante el concurso de una operación lógica realizada conforme las reglas de la sana crítica y fundado en principios científicos o técnicos. La consecuencia de esa operación lógica se llama la presunción judicial u hominis. Fíjense ustedes que los indicios son la materia prima de las presunciones judiciales. La realidad es que se ha discutido si las presunciones son un medio de prueba, y en realidad la gran mayoría de la doctrina sostiene que es una forma de razonamiento judicial. ¿Y qué son las presunciones? Las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez deducen de ese hecho conocido para afirmar un hecho desconocido. La presunción, entonces, va a comportar un razonamiento, como dijimos, que partiendo de un hecho determinado, indicio, y de conformidad con la experiencia referente al orden racional de las cosas, permite la existencia, afirmar la existencia del hecho que se quiere probar. Por eso siempre decimos que los indicios son la materia prima de la que se va a nutrir la presunción hominis. Estos indicios pueden clasificarse en próximos y remotos. Los próximos son los que tienen una relación directa con el hecho que se pretende probar, pero no lo suponen necesariamente, porque si no estaríamos nosotros en el campo de la flagrancia. Sería el caso, por ejemplo, de la familiaridad y frecuenta en el trato, oportunamente alegados en un juicio de filiación.
En cambio, los remotos involucran un vínculo más indirecto con el hecho controvertido y correspondiente. Y si uno toma el ejemplo que acabamos de dar de la afiliación, sería por ejemplo, realizar una carta de recomendación por parte del sindicado como padre. Ahora bien, entre la presunción dijimos nosotros y los indicios existe una relación de continente a contenido. Puede haber varios indicios sin conformar una presunción, pero no puede haber una presunción sin indicios. Por eso siempre decimos que la materia prima de las presunciones son los indicios. En general, vamos a ver nosotros que algún autor, que los autores podrían sostener, se podría sostener, mejor dicho, que para formar presunción judicial se debía exigir pluralidad de indicios. Y ello en la realidad no es así. Ya desde hace mucho tiempo se acepta la posibilidad que concurriendo determinadas circunstancias, un indicio aislado pueda formar presunción judicial. Y esto ya lo decía hace mucho tiempo Giuseppe Chiovenda. Entonces, fíjense ustedes, una sola diligencia probatoria puede dar lugar a varios indicios presuncionales. En segundo lugar, no poseen valor probatorio las presunciones de presunciones, pues los indicios no pueden tener como base otros indicios. Los indicios pueden ser valorados y tenidos en cuenta por el juez, aún de manera oficiosa, en tanto y en cuanto consten en las actuaciones judiciales llevadas a cabo. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de nuestro Código Procesal, el artículo 163, inciso quinto, cuando habla de los requisitos de la sentencia de primera instancia, le incorporó en el inciso quinto un indicio que ha tenido tratamiento específico. Fíjense ustedes que dice el artículo 163, inciso quinto, la sentencia definitiva de primera instancia deberá contener, y dice, la conducta observada por los partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. Es decir, a la hora de extraer argumentos de prueba, el juez podrá tener en consideración la conducta procesal de los litigantes. Eso sí, cuando vayan a echar mano a esa prueba indiciaria o presuncional, los jueces deben ser extremadamente prudentes. ¿Por qué? Porque uno pudiera inferir de la conducta obstruccionista, de la conducta mendaz, la sinrazón del planteo que efectúe la parte que ha sido demandada. Muy bien. Entonces, existe una verdadera, dijimos, una relación de continente a contenido. Ahora bien, las presunciones pueden ser, dijimos nosotros, clasificadas de distinta manera. En primer lugar, tenemos presunciones legales y presunciones hominis o del juez. Las presunciones legales están previstas en la ley. Ahora vamos a ver muchos ejemplos de presunciones legales. Nosotros dijimos que las presunciones hominis o del juez son producto del pensamiento razonado y del análisis fundado que efectúa el magistrado al momento de dictar sentencia. Las presunciones que emanan de la ley pueden ser presunciones iuris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario, y presunciones iure et iure, que no admiten prueba en contrario.
Fíjense ustedes, por ejemplo, distintos ejemplos de presunciones iuris tantum. Tenemos un montón en nuestro Código Civil y Comercial. Por ejemplo, la presunción de filiación. Seguramente si estudiaron Derecho de Familia se van a acordar que el artículo 566 dice: se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad de matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte. Tenemos presunciones, por ejemplo, relativas al pago. Se presume, excepto prueba en contrario, dice el artículo 899, que si se otorga un recibo por el saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgada. Si se recibe el pago correspondiente a uno de los pedidos, están cancelados los anteriores, sea que se deba una prestación única de ejecución diferida, cuyo cumplimiento se realiza mediante pagos parciales, o que se trate de prestaciones sucesivas que nacen por el transcurso del tiempo. Si se extiende recibo por el pago de la prestación principal sin los accesorios del crédito y no se hace reserva, estos quedan extinguidos. Hay cantidades de presunciones que establece nuestro Código Civil y Comercial, pero que son iuris tantum, reitero, presunciones que establecen la posibilidad de demostrar que aquello que presume la ley a partir de determinada situación de hecho puede ser dejado de lado por simple prueba en contrario. Ahora bien, las presunciones iure de iure, dijimos, no admiten prueba en contrario. Y fíjense ustedes, por ejemplo, un caso fácil de fácil entendimiento es el del artículo 74, cuando habla del domicilio legal. ¿Se acuerdan? El artículo 73 habla del Código Civil y Comercial, nos habla del domicilio real. Y después, a continuación, el domicilio legal, habla del domicilio legal y dice: el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Y ahí dice cuál es el domicilio legal de los funcionarios públicos, cuál es el domicilio legal de los militares, de las personas transeúntes o que no tienen, o de ejercicio ambulante, de los incapaces, cuál es el domicilio legal. Está clara la diferencia entre lo que son, dijimos, presunciones legales, iuris tantum y iure et dei. Nosotros dijimos, en lo que venimos hablando, que la presunción simple o judicial es un proceso lógico, un raciocinio que permite pasar de un hecho conocido a otro desconocido. Generalmente se trata de un razonamiento de tipo inductivo, por lo que antes que un medio probatorio, dijimos nosotros, consiste en una actividad intelectual del juez frente a un caso particular. Para eso, siempre recuerden que el juez, al momento de sentenciar, va a tener en cuenta las reglas de la sana crítica, que son reiteradamente enunciadas dentro del Código Procesal. Por eso, lo que va a hacer siempre es un examen crítico de un hecho, cotejándolo con circunstancias, situaciones y efectos en un orden que, en el orden normal, ocurren a diario. Por ejemplo, indicios, por ejemplo, para determinar la velocidad en que se desplazaba un vehículo al momento de la colisión, que sería el hecho desconocido, vamos a partir de distintos indicios. Por ejemplo, los daños ocasionados, el estado del automotor. ¿Por qué? Porque seguramente uno puede determinar que si el daño es muy grande, la colisión ha sido a una velocidad superior a la permitida, ¿verdad? O que la distancia de frenado es muy... A partir de la distancia de frenado, uno puede determinar el exceso o no de la velocidad, teniendo en cuenta, obviamente, que todo ese tipo de cuestiones, más allá de que van a ser determinadas en una pericia,
podrían ser deducidas por el juez a partir de analizar distintos hechos probados en la causa. Dijimos, las presunciones hominis son aquellas que el juez establece a través del examen de circunstancias o hechos conocidos llamados indicios. Fíjense que este tema de las presunciones simples se encuentra comprendido en el artículo 163, cuando habla de los requisitos de la sentencia. Y ahí el inciso quinto dice, la sentencia definitiva de primera instancia deberá contener mención del lugar, fecha, nombre y apellido de las partes, relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del litigio, consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el artículo anterior, el inciso anterior, los fundamentos de aplicación de la ley, y ahí, cuando habla de los fundamentos, dice, las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza de juicio de conformidad con las reglas de la sana actividad. Sobre este punto nos enseña Peirano algo que yo les referí recién cuando hablamos del tema de los indicios. Esta redacción pareciera que exigiera, a los efectos de sentenciar, el acaecimiento o la demostración de varios indicios a los efectos de que el juez pueda establecer una presunción. Y la realidad, que como les dije a ustedes, que Ovenda ya reconocía desde hace mucho tiempo que un solo hecho podía ser fundante de una presunción. Por eso, esto es porque se sigue con esa redacción vieja cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio de conformidad con las reglas de sana actividad. Reiteramos, no hace falta que sean varios indicios los que conformen la presunción, porque un solo indicio por su importancia puede generar una presunción. A ver, muchas veces uno puede pensar, tratar de dar ejemplos acerca de una presunción sobre una determinada, la prueba de un indicio que genere una presunción. Y este tipo de cuestiones las podemos ver muchas veces, supongamos, donde no puedo acceder a la prueba directa para probar el hecho que quiero probar. Por ejemplo, es muy común en los procesos de familia que el alimentante quiera ocultar sus ingresos. ¿Sí? Entonces, yo siempre contaba que hay ciertas cuestiones en derecho de familia que son clásicos. Se separan y el hombre deja de usar la tarjeta. Se separan y empieza a haber una economía toda de efectivo. ¿Para qué? Porque si el hombre tiene una actividad profesional, de esa forma, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Juan? Juan Simone, ¿me escuchás? Sí, no dije nada. Ah, perdón. Uno puede pensar que con ese tipo de conductas puede ocultar sus ingresos como alimentante a los efectos de pagar una menor cuota alimentaria. Pero claro, ¿cómo ocultar? Primero, los hechos pasados, es decir, el nivel de vida que tenían antes de la separación o del divorcio. Por ejemplo, hoy tenemos una sociedad en la cual la registración es importante. Por eso tengo categorías de monotributo en cantidad que ya imponen prima facie un determinado ingreso. Pero, por ejemplo, fíjense
¿qué es lo que uno recurre muchas veces como elementos que nos proporcionan muchos elementos para que el juez presuncionalmente me establezca una determinada cuota alimentaria? Hoy tenemos tanta información en la red, o que podemos acceder, desde, por ejemplo, entrar a la página del Banco Central y poner Central de Deudores y a través del número del quit saber con qué banco opera esta persona. Eso es un indicio muy importante. Por ejemplo, un oficio a Migraciones y a la Policía a la Policía Aeroportuaria a los efectos de establecer entradas y salidas de un país. Oficios a EDEA a los efectos de establecer si hay medidores a nombre del alimentante. Lo mismo a Camusi, ¿por qué? Porque hay mucha información además que uno tiene actualidad. Es decir, yo puedo tener información vieja y el sujeto decirme, no, esa es información vieja, pero yo puedo obtener un montón de información actualizada. ¿Y dónde la voy a sacar? Muchas veces no nos damos cuenta de los servicios. No es lo mismo tener un medidor de luz a tener 4 medidores de luz a nuestro nombre o 4 medidores de gas, porque eso se presupone, porque además tiene que estar actualizado ese padrón, que ese sujeto tiene una vinculación con ese tipo de viviendas que por lo menos o alquila o es dueño. ¿Comprenden cómo funciona este tema de los indicios? ¿Qué estoy tratando de presumir? ¿Cuáles son los ingresos del alimentario? Y entonces, a partir de hechos pequeños, probados, puedo decir, ¿cuánto sale hoy el cable? Ustedes tienen idea, seguramente porque tienen una conexión, y no es lo mismo tener cable común que con Flow, y todos los servicios del Pack Fútbol y todas esas porquerías que nos venden, ¿no? Vemos 3 canales, pero tenemos 450 canales. ¿Es verdad? Bueno, y eso se paga. Que no se llegan a ver. Como Mirta no se cortó. Tantos canales, ¿cuándo se llegan a ver? La verdad que es medio absurdo. Obviamente, pero es parte de la distracción. Hay El canales que merchandising. seguramente tenemos 5 canales de la Iglesia Católica, creo, por allá arriba. Bueno, para que es católico le vendrá muy bien. Pero Y sí, Emilio, hay índices de titularidad de propiedades también. por supuesto. Lo que Claro, pasa Claro, es que eso, pero vos fíjate, que el índice de titularidad es una prueba directa. En cambio, si yo sé que vos viajaste muchas veces al exterior, yo no sé cuánto vos gastaste en el viaje. Y si te viajaste en primero o viajaste en turista, o si alguien te regaló el pasaje o no. ¿Comprendés? El índice de titularidad me proporciona, es un informe que ustedes van a sacar en el registro de la propiedad de inmueble y también lo podés hacer en el registro automotor. Y eso te va a dar un informe a nivel nacional. Claro, y esa es la prueba directa, claro. Eso, No es claro, la prueba procesión. directa. No es prueba indiciaria. Claro, gracias, El doctor. ejercitar juez presumir. Yo hace poco estaba en un juicio de, fíjense ustedes, cómo la prueba indiciaria me puede, o los medios me pueden hacer construir una presunción de ingreso. El individuo me declara que sus ingresos eran del monotributo más bajo, que creo que no llega a 300.000 pesos por año. Sin embargo, los hijos de este señor van a un colegio privado con la cuota de casi 25.000 pesos los 2 niños. Entonces, ¿qué? ¿No vive? El señor tiene un auto. Sí, dice que se lo regaló la mamá. Bueno, perfecto. ¿Y quién le pone nafta? ¿Quién paga el seguro? ¿Comprenden cómo yo voy armando? Me dice que alquila. Ah, bueno, si alquilas, estás pagando un alquiler. Por lo tanto, más allá de la prueba que yo puedo ofrecer, que es la documental en poder de la parte, que sería que traiga el contrato de locación, ¿sí? A los efectos de mostrar, ya con solamente saber que el individuo me dice que alquila, y por el tipo de propiedad que alquila, yo ya sé que sus ingresos declarados no coinciden con los ingresos reales.
¿Entienden? Y esos son hechos desperdigados que después el juez va a tomar en sentencia para construir esa presunción hominis. Así funciona este artículo 163, inciso quinto. ¿Es claro entonces? Sí, perfecto, doctor. Es importante que lo entendamos. Entonces, a modo de conclusión, las presunciones a los efectos de que constituyan una prueba suficiente exige que el hecho o el indicio que el juez, en que el juez base su va a hacer su razonamiento se encuentre debidamente acreditado en el proceso. Y en segundo lugar, como le dijimos, en principio pareciera ser que debieran ser varios, pero que la doctrina ha aceptado que un solo hecho pueda ser la fuente para construir una presunción legal. Fíjense, por ejemplo, en el caso que les dije, el individuo declara que es monotributista y yo con un solo hecho puedo demostrar precisamente que sus ingresos son muchísimo mayor, diciendo nada más que si alquila, que me trae el contrato de locación, y seguramente ese contrato de locación supera los 25.000 pesos, porque hoy por hoy cualquiera de nosotros, sabiendo el lugar de ubicación de un inmueble, se va a dar cuenta que los ingresos tienen que ser mayores. Concepto, clasificación y valor probatorio, hemos visto todo lo que es prueba de presunciones. Cuando lean el trabajo que está subido, ahí van a obtener seguramente un tratamiento más pormenorizado. Vamos ahora a otro medio probatorio, que es el reconocimiento judicial. Este está previsto en el artículo 477. La particularidad de este medio probatorio es que puede ser pedido de parte o puede ser dispuesto de oficio. Perdón, ¿qué artículo es? Perdón, doctor. 477. Gracias. Muy bien. Esta medida judicial, que puede ser a pedido de parte o aún dispuesta de oficio, mediante ella el juez comprueba y percibe, mediante todos sus sentidos, en forma directa, las cualidades o circunstancias corporales de lugares, cosas o personas. Fíjense ustedes la importancia, obviamente, de este medio probatorio y sobre todo el tiempo oportuno para su realización. Fíjense que esta diligencia que es practicada por el juez o por otro funcionario, porque muchas veces esta diligencia también puede ser delegada al juez, y es muy común que lo haga en un secretario, tiene por objeto constatar un hecho específico, una situación especial, y el fundamento de la misma, como medio probatorio que es, se encuentra en el principio de inmediación. Obviamente, este medio probatorio, fíjense que la presunción la construye el juez a partir de la producción de otros medios probatorios, de hechos probados, dijimos, de esos indicios. En cambio acá, como es un medio probatorio, por eso a la presunción se le niega al ser un medio probatorio porque no se sustancia, obviamente. ¿Con quién voy a sustanciar? Si es una construcción que hace el juez a partir de, y aplicando las reglas de la sana crítica. En realidad, tiene carácter de constatar de manera directa un montón de circunstancias, no solamente físicas. Este medio probatorio es facultativo para el juez. Y si me lo deniega, fíjense ustedes que de acuerdo
a nuestro código procesal, esa resolución es irrecurrible. En cambio, en el Código de Nación dijimos que es inapelable. Es decir, yo puedo plantear en el Código de Nación un recurso de revocatoria contra la denegatoria de un medio probatorio. En cambio, en nuestro código, ¿cómo hacemos frente a una medida de prueba denegada? La apelamos. ¿No? No, si te estoy diciendo que es en el código de provincia es irrecurrible, dice el 377. Acordate, este artículo es muy fuerte. Serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas. Pero si se hubiera negado, y ahí sigue. ¿Por qué? En cambio, el Código de Nación habla de irrecurribilidad. Acuérdense siempre de este tema. Las medidas de prueba, ya sea sobre ofrecimiento y denegación, o la forma de realización de los medios de insistencia, negligencia y caducidad, todo ese tipo de medidas son irrecurribles. ¿Qué es lo que me queda a mí? Es el replanteo de prueba en segunda instancia, en oportunidad del 255, que solamente lo voy a tener respecto de los recursos concedidos libremente. Sería que cuando voy a Pero segunda ¿cuál instancia, definición es a apelación, Cámara, doctor? a Apelación. partir de allí recién voy a pedir que se me pueda volver Claro, a producir esa prueba que no pude producir en primera instancia. Claro. Lo Pero, que pasa es ¿y eso que... no es apelación? Sí, Mirta, perdón. Ya le contestamos a Iván y sigo contigo, perdón. Iván, Sí. es importante tenerlo en consideración. Dentro de los primeros 5 días, fíjate vos en el artículo 255, 260 del Código de Nación, te dice que ahí vos tenés la oportunidad de replantear medios probatorios. Dice, dentro del 5.º día de notificada la providencia, a que se refiere el artículo anterior, la que te dice que tenés que expresar agravios, y en un solo escrito las partes deberán indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia, por respecto de las cuales hubiere mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear en los términos de los artículos 377 y 383 inciso. La petición será fundada y resuelta sin sustanciación alguna. Esto funciona así. Suponete que vos... Esto tiene distintas aristas. Una es la denegatoria del medio probatorio. Los jueces, si yo te digo, por ejemplo, en la práctica, el reconocimiento judicial, salvo que sea una situación muy clara, los jueces no les gusta salir de la oficina. Esa es la verdad. Me hago cargo de lo que digo. Y generalmente, muchas veces, por ejemplo, si quiero constatar construcciones, etcétera, yo tengo 2 vías. A ver, pensemos todos juntos. Vamos a ser abogados. Yo tengo la posibilidad de preconstituir prueba, es verdad. Quiero señalar el estado de cosas y lugares. Entonces, por ejemplo, se cayó una marquesina. ¿Vieron que ha habido muchos accidentes de frentes de edificios? Yo tengo pruebas. Seguramente puedo pedir al diario que me remita el ejemplar donde están las fotos que sacaron ese día, ¿sí? Puedo pedirle a la municipalidad un informe acerca de determinado acontecimiento. Seguramente ese día se sacaron fotos. Ese día también yo puedo preconstituir prueba para presentar el proceso, voy a un acta notarial del escribano y me hago acompañar con un ingeniero civil, me hago acompañar con un arquitecto para que pueda relatar lo acontecido y que todo eso figure en un acta. También puedo, si quiero y voy a demandar, preconstituir prueba dentro del proceso a través de el artículo 326 de la prueba anticipada. Claro. ¿Por qué? Porque el problema de la prueba preconstituida, ¿cuál es, chicos? A ver, piensen ustedes, si yo preconstituyo prueba, ¿cuál es el problema de la preconstitución de prueba
extrajudicial. Se quedaron congelados. Igual, ¿Dónde está el control de prueba por la otra parte, chicos? pues no hay, No hay sustancia, control. no hay partes todavía. Claro. No hay Entonces, no hay parte. Claro. entonces, sí, el doctor del Cerro, que les va a recomendar siempre. Tengo, por ejemplo, que iniciar un juicio de daños y perjuicios a raíz de un choque. Hasta que se desarrolla el proceso, porque nunca, a ver, las compañías de seguro siempre van a querer establecer parámetros objetivos de reparación, pero nunca les van a reparar un daño moral, la pérdida de una chance por el trabajo, el lucro cesante, etc. ¿Es verdad? Entonces, ¿eso qué hace? Que yo tenga que caminar un proceso. ¿Por qué? Porque la rotura del auto es fácil probar. ¿Sí? Pero claro, entre que yo demando, paso por mediación, demando y llego a la etapa probatoria, sigo con el auto roto. Entonces la recomendación que yo siempre hago es: iniciemos una prueba anticipada. No preconstituyo prueba. ¿Para qué voy a hacer? Voy a ir a un escribano que me sale una fortuna. Prefiero directamente iniciar una prueba anticipada. Porque le doy traslado a la otra parte y eso se va a incorporar luego definitivamente dentro del proceso. Y después de eso ya puedo arreglar el auto. Miren qué fácil es. Y no voy a tener el auto roto, o me evito todo el tema de preconstitución de prueba. ¿Vieron cómo podemos nosotros incorporar elementos probatorios respetando el principio de bilateralidad, que es importante, porque la prueba constituida unilateralmente no tuvo audiencia de parte? ¿Bien? Perfecto. Entonces, este medio probatorio está en el artículo 477, 479 del Código de Nación, y dice: el juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a pedido de parte, dijimos nosotros, el reconocimiento judicial de lugares o cosas, la concurrencia de peritos y testigos a dicho acto, y las medidas previstas en el artículo 475, que son los informes técnicos y científicos. Al decretar el examen, y esto es muy importante, fíjense ustedes, se individualizará lo que deba constituir su objeto y se determinará el lugar, fecha y hora en que se realizará. Si hubiera urgente, la notificación se hará de oficio y con un día de anticipación. ¿Y esto por qué? Porque en realidad no es vamos a ver qué vamos a constatar, sino que precisamente el juez determinará, de acuerdo a la petición que hagan ustedes, y si la otra parte también le interesa, es desarrollar esa medida judicial siguiendo un protocolo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué puntos de pericia quiero ver? Si eventualmente quiero dejar constancia, quiero ver humedades, quiero ver construcciones antirreglamentarias. Entonces, eso específicamente va a estar en la orden, tiene que estar en la orden de este medio probatorio. Dijimos que puede ser ordenada como prueba anticipada, 326, inciso segundo, reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos o el estado, calidad, condición o condición de cosas y lugares, o puede ser ofrecido con los restantes medios probatorios. La doctrina mayoritaria reconoce que este medio probatorio no solamente puede recaer sobre cosas, muebles o inmuebles o lugares, sino que también puede recaer sobre personas. Claro que esto tiene un límite. Y a la misma podrán concurrir las partes.
Y ahí se va a confeccionar un acta. Y en esa acta, obviamente, se dejará constancia de lo actuado en la diligencia. Y yo comúnmente, por ejemplo, en muchos casos, y aprovechando hoy la facilidad de la tecnología, uno puede, por ejemplo, con su celular sacar fotos. Y luego decir que esas copias de las fotos que el secretario tiene a su vista o el juez tiene a su vista, serán incorporadas a la causa a los efectos de integrar esa acta. Me acuerdo una oportunidad, hicimos una inspección ocular respecto de donde se discutía las construcciones hechas en una casa por parte de un maestro mayor de obras que reclamaba en Mar del Sur. Y bueno, ahí concurrí, pasé a buscar al secretario y ahí en la diligencia nos encontramos, obviamente se notificó la diligencia y ahí mismo se sacaron fotos con el celular que luego fueron incorporadas por mi parte a la causa y que el secretario dejó constancia que se habían sacado las fotos con mi celular y a qué correspondían cada foto. Siempre recuerdo porque cuando concurrí, vi lo que había hecho ese señor y era realmente, creo que yo como abogado sabía más de albañilería que ese muchacho. Porque nunca había visto semejante... No, ustedes no se imaginan lo que era, por ejemplo, los azulejos puestos en el baño. Si los hubiera puesto con los ojos cerrados, capaz que lo hacía más derecho, por ejemplo, ¿no? No, era un horror. Y ese tipo de... No, pero ese tipo de diligencias, así, cuando son tan defectuosos estos temas, se imaginan que a la convicción del juez es muy importante. Por ejemplo, para que tengan una idea, la bomba de agua estaba, hay un jardín muy grande en la casa, al fondo, y en el medio del jardín, como si fuera un obelisco, hay una bomba de agua. Era necesaria ponerla en el medio del jardín, o sea que ustedes tenían un parque hermoso, y en el medio un monolito, que era la bomba de agua. Ustedes se ríen, pero eso, cuando uno lo ve, en lo primero que piensa es que si yo soy el abogado de ese señor, y me dice que hizo ese trabajo, yo le voy a decir, mire, agradezca que no lo demandaron a usted. ¿Comprenden? Entonces, uno veía las terminaciones de esa casa y cómo terminó ese juicio. Rechazaron la demanda. Porque esas construcciones realmente exigían que había que hacer tantos arreglos que salían más caros que lo que había hecho este señor que se decía que era acreedor. Muy bien. El valor probatorio, como todos los medios probatorios, chicos, se van a aplicar las reglas de la sana crítica. Salvo disposición legal en contrario, nos dice el 384, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. Generalmente, yo siempre recomiendo, preconstituyamos prueba si no tengo la posibilidad de ingresar al proceso y provocar la producción de esa prueba. Porque claro, este tipo de medios probatorios exige que subsistan las circunstancias que uno está discutiendo en el proceso. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque si desaparecen las cosas o modificamos los lugares, ¿qué voy a constatar? Por eso se acuerdan cuando uno hablaba del acto procesal, precisamente, hablaba de uno de los requisitos del acto procesal, era la idoneidad. ¿Qué voy a constatar si no existe nada? Si lo que estamos discutiendo ya no está. ¿Comprenden? Es decir, me robaron el auto, vamos a constatar que el garaje está vacío. Sería ridículo, ¿no? Bien. Reconocimiento judicial, concepto, objeto, procedimiento, ya lo vimos, valor probatorio.
Vamos ahora a medios modernos de prueba. Esto seguramente les gusta a todos. Primer problema el primer tema a tener en consideración, si yo les pregunto a ustedes, ¿hay límites a los medios probatorios en el Código Procesal? ¿Por qué, Emilio, decís que no? Me gusta verles la cara, chicos. Hugo, Antonio, Juan. Y calculo que porque todo lo que conduce a discernir la verdad, si no afecta algo muy privativo, tendría que ser válido. Se me ocurre como primera concepto. A ver, Emilio. Ahora, Esté vinculado con el no- hecho directamente y no sea no se exceda, creo que sí se puede, que debería haber límites en el hecho probatorio. A ver, Iván, suponete que vos tenés un hermanito chiquitito de 11 años y ve un determinado hecho que es el que vos reclamás en el proceso y es nuestro único testigo. ¿Lo podemos hacer declarar? Qué pregunta, ¿no? Sí, se lo puede hacer Yo creo que declarar, sí, pero pero no no se lo toma testigo, como testigo. pero no es testigo. Claro. ¿Y qué reglas aplicas, Camila? Mm, ¿Saben qué me gusta? ¿Saben por qué pregunto así? Soy Capacidad. Juan y el preguntón. Porque en realidad la respuesta la tenemos, chicos. El código, claro, uno está acostumbrado a pensar en el código. Yo les digo a ustedes, fíjense, prueba documental, prueba testimonial, prueba informativa, prueba pericial. Pienso en la prueba esta de constatación, en los informes científicos, y después yo no tengo otra reglamentación a los medios probatorios. Pero está previsto, chicos. Cualquier medio probatorio entra por conducto del artículo 376, léanlo. El 376 dice: la prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley o por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes, o en su defecto en la forma en que el juez establezca. Fíjense ustedes, el código no tiene limitación a la producción de medios probatorios. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque por el conducto de esto entran estos medios modernos de prueba. Modernos de tecnología, pensando en tecnologías aplicables de orden científico, biológico, de orden informático. El menor, como le preguntaba yo a Iván, puede declarar, pero no declara como testigo. Eso en otros códigos, por ejemplo, el código italiano lo tiene, algunos códigos provinciales ya lo incorporaron, la declaración del menor. ¿Comprendés? Lo que pasa es que yo no puedo hacerlo declarar al nene bajo juramento de decir verdad y voy a estar con un abogado que le repregunta y que le diga y que ejerza presión de la parte o el abogado de la parte contraria. Seguramente, si es tan importante la declaración, crearemos un ámbito, porque, a ver, una experiencia traumática de ese menor que no es víctima, suponete, Dios no quiera, que en un accidente, eso obviamente va a dejar secuelas en ese menor, ¿es verdad? Sí, sí, Entonces sí. yo no puedo, tengo que evaluar, en primer lugar, la conveniencia o no, si puede declarar o no, cómo me va a relatar el hecho, si me lo va a hacer en una cámara GESEL. ¿Comprenden? ¿Qué pasa hoy con todas las situaciones que tenemos? ¿Cuáles son las reglas? La primera regla que establece el código es que hay límites a la producción de los medios probatorios. A ver, el principio general es cualquier
medio probatorio es admisible dentro del proceso. Lo que pasa es que tenemos medios probatorios regulados y medios probatorios no regulados. Esa es la primera enseñanza del día. Segunda cuestión. Hay límites a la producción de medios probatorios y el primero, el principio de bilateralidad. Es decir, en la producción del medio probatorio tienen que participar las partes. Eso es fundamental, porque eso hace el derecho de defensa, obviamente. En tercer lugar, hay un límite en su producción. ¿Cuál es? Que no afecte la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros. Yo me puedo negar a hacer un ADN perfectamente, pero yo puedo. ¿Por qué? Porque digo, no, a mí la extracción de sangre soy muy sensible y me desmayo. Está bien, pero yo te puedo allanar la casa y puedo recoger los pelos del cepillo, puedo sacar un pullover. ¿Se acuerdan el tema, por ejemplo, de Clarín? Que al final se demostró que no eran, que se decía que eran chicos que habían sido los hijos de Herrera de Noble, que eran adoptivos, pero que decían que eran hijos de desaparecidos. Y se probó que se negaban a hacerse el ADN y al final, ¿cómo se obtuvo? Se obtuvo a través de bulbos de pelo. Eso sí yo puedo allanar una casa y obtenerlo. Pero no puedo por la fuerza sacarle sangre. ¿Comprenden? Entonces, límite es la moral, la libertad personal o de tercero. Doctor, ¿puede ser que esto también se desprenda del artículo 36, inciso 2, donde habla de las facultades de los jueces? ¿Por qué decís, a ver? Porque dice ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Claro, bueno, ese sería un mandato general donde vos entendés que integra el 376, pero en realidad acá te está diciendo, hay medios probatorios que no están regulados, que es lo que te está diciendo. Este artículo, fíjense que es de 1968 y deja la puerta abierta para la producción de cualquier medio probatorio. Doctor, ¿puede ser, qué sé yo, un dron, asimilarlo a un reconocimiento del juez, por ejemplo, qué sé yo, para ver cuántas casas están construidas en un, no sé, en un terreno, o sea, asimilar un dron? Pero cualquier medio, porque en definitiva eso lo va a levantar una filmación. Él podrá, a ver, si vos me decís, puedo, como integrante de la constatación, vamos a decir, vamos a proponer que se filme a través de un dron, sí, pero yo te puedo decir, mire, el dron que no vuele por encima de mi casa porque está violando mi intimidad, si soy uno de los dueños de la casa. No, lo que yo le digo es que si semejante, o sea, si puede ser eso un ejemplo. Pero a ver, pero vos podés una filmación hecha con un dron, perfectamente, pero puede tener límites. Y sí, a ver, si yo pensemos en ciertas situaciones que afecten tu intimidad personal, entonces vos podés plantear que no estés de acuerdo con ese medio probatorio porque te afectaría tu intimidad personal. Después el juez resolverá. Doctor, se corta, Iván. Cuando dice que no afecten, siempre que no afecten la moral, ¿y cuál sería el límite de la moral entonces? ¿O la libertad personal de los litigantes o de terceros? A ver. En el artículo 376. Cuando vos decís, por ejemplo, de acuerdo a tus convicciones religiosas, vos no aceptás, si sos testigo de Jehová, la extracción de sangre. Entonces yo te ofrezco como prueba científica que se te realice un ADN. Y vos vas a decir, mire, de acuerdo a mi religión, yo no puedo sentirme invadido en mi cuerpo. Entonces, ¿comprendés? Es la situación personal de aquel que se opone. Obviamente recurriré a otros medios probatorios. Ok, perfecto. Sí. Pero lo importante es que estos medios modernos de prueba, de orden científico, biológico, informático sobre todo, hoy que tenemos tantos problemas con las redes sociales, y que es muy común, hoy pueden ser producidos dentro del proceso. O sea que uno puede levantar alguna publicación por Facebook, por ejemplo, por las redes sociales y tomarlo como medio de prueba. A ver, eso afectaría Iván, la moral. Está bien, a ver, Iván.
¿por qué vos decís que lo que vos publicás en Facebook no lo puedo llevar yo a un proceso porque afecta la moral? Si vos estás haciendo público ese estado y estás compartiéndolo conmigo, que soy el que... No, pero está bien, Mirta, pero él lo está haciendo público a todos sus amigos que él aceptó. ¿Entendés? Él abrió la puerta para que yo lo conozca. Pero esa misma red él la puede utilizar de acuerdo. para causar un daño. Ahora, una cosa es que vos lo puedas traer. Después es cómo desarrollamos. Yo acá tengo un trabajo hecho por la universidad, se los voy a acercar porque es muy interesante, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Ingeniería, donde nos muestran los puntos periciales, porque no solamente, a ver, esto lo vamos a ver ahora, pero no solamente es la forma de recolección del dato, por ejemplo, cómo yo resguardo la seguridad, que no se contaminen. Es decir, no es muy fácil el tema de probar el WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo le mando a la titular del servicio, no se guardan. Entonces, si se borran, yo tengo que empezar a mostrar, a ver, ¿qué pasa si yo le digo, mira, Del Cerro me mandó un WhatsApp desde su teléfono donde me insulta? ¿Qué van a decir? Lo mandó Del Cerro porque es el celular de él. Y yo le digo, ¿saben qué? Perdí el teléfono. Perdí el teléfono durante varias horas y vino una señora y como vio que estaba mi perrita en la tapa del teléfono, se dio cuenta que era el mío, me preguntó y me lo devolvió. Y yo lo insulté a esa persona y después traigo un testigo que dice, mira, dentro del horario ese, Del Cerro no lo tenía en su poder. Y yo lo encontré en la calle. Mirá como una pavada puede demostrarte, o perdí el teléfono y salieron de ese WhatsApp una serie de improperios importantes. Entonces, a ver, ¿las puedo incorporar? Sí. Pero, obviamente, después tenemos que ver cómo podemos acreditar autoría intelectual, un montón de cuestiones que para eso tenemos que ofrecer los puntos de pericia. Y hay también en esos temas que evitar que se contaminen. Obviamente, fíjense, a ver si lo tenía acá. Fíjense, por ejemplo, los puntos de pericia detallados, dice a continuación, son generales, motivo del cual es necesario analizar la situación y el contexto medio para realizar los puntos de pericia específicos. La redacción es orientativa. Fíjense, litigio por despido. El trabajador posee una casilla personal de correos electrónicos intercambiados con el empleador. Esto es muy común. Se equivocó el empleado en horas de trabajo, se equivoca y dice que el jefe es un delincuente y lo insulta, y se lo quiso mandar a un amigo y resulta que se lo mandó al jefe, el correo electrónico. Yo digo, ya está, tengo la prueba. Fíjense los puntos de pericia. Si la casilla de email es de un dominio privado, por ejemplo, en mi caso particular es josemanuel@delcerroabogados.com.ar. Eso ya crea un dominio privado. O solicitar el log de correos enviados y recibidos por los mails en cuestión. Verificar fecha y hora del servidor. Verificar los cambios de fecha y hora en el servidor. Verificar el log de acceso del servidor de correos electrónicos. Verificación de autenticidad del correo electrónico. Verificación del cliente de correo, por ejemplo, Outlook. Analizar encabezados de internet de correo electrónico. Análisis de backup del servidor de correos electrónicos. No es tan fácil. ¿Sí? Y cómo yo tengo que proteger la evidencia. Bien, sigamos con este tema. Veamos el tema del documento electrónico. Fíjense ustedes que tenemos una ley que es la 25.506, que es la de firma electrónica. En el anexo 1 de ese decreto 2628 dice, se entiende por documento digital o electrónico
a la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte, utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. El documento digital también satisface el requerimiento de la escritura. Por eso, fíjense ustedes que este tipo de medio probatorio, de prueba electrónica, es una prueba cimentada en información o datos con valor probatorio que se encuentran insertos dentro de un dispositivo electrónico o que hubiera sido transmitido por un medio afín, a través del cual se adquiere el conocimiento sobre la ocurrencia o no de hechos que las partes hayan afirmado como fundamento de sus derechos o cuestionados y que deban ser invocados dentro de un proceso especial. El valor probatorio de estos instrumentos particulares obviamente será apreciado por el juez, ponderando muchas circunstancias: congruencia entre lo sucedido y lo narrado, precisión y claridad técnica del texto, uso y prácticas de tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes técnicos utilizados y los procedimientos técnicos que se apliquen. Fíjense que eso va a ser apreciado dentro del margen que establece el Código Procesal en cuanto a su apreciación. Lo que es importante tener en cuenta cuando uno habla, por ejemplo, del documento electrónico y a partir de ahí de la prueba digital, que la prueba digital, como todo dato no tangible resguardado en algún tipo de dispositivo de almacenamiento magnético o digital, ese sería el primer paso. ¿Por qué? Porque ese dato puede ser recolectado, almacenado y analizado con herramientas de informática forense y técnicas especiales. Y esto es lo importante, como dijimos hoy, debe ser presentado correctamente y que su cadena de custodia no haya sido alterada. Es decir, la cadena de custodia nos va a informar por dónde pasó la prueba y qué se realizó con ella. Muchas veces, fíjense, que se cometen errores al momento de la prueba. Fíjense, las redes sociales son dinámicas. Es posible solicitar un backup de la cuenta, certificarla y presentarla como prueba. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Para esto es imprescindible, en algunas redes, contar con la cuenta del usuario y desde ella solicitar, por ejemplo, el backup o el resguardo de la misma, o un leak o URL, o cuando las redes o el dato es totalmente público. Sin esa información, no se debería considerar como prueba en un litigio. Puede ser usada para una investigación, pero no como prueba, ya que son dos cosas distintas. Fíjense que la única forma, nos dicen los técnicos, ¿no?, que la única forma de identificar inequívocamente un dicho en alguna red social es con el backup y con la URL, y no con la búsqueda, que puede mostrar algo similar. La prueba, además, nos dicen, debe ser presentada digitalmente o al menos dejar a disposición la cuenta de correo electrónico. Es muy importante, generalmente se mira el tema de la custodia y de cómo se llega a obtener el dato y cómo se lo resguarda. No recuerdo dónde fue que había visto cómo era que se obtenía la información y cómo había que sacar la memoria, envolverla. Es decir,
tenía todo un procedimiento técnico que lo mejor que podemos hacer en esos casos es recurrir. Generalmente, yo siempre tengo un perito informático que es de mi consulta y es el que me va a indicar cómo yo puedo probar. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿no? Yo tuve un pequeño incidente en un viaje con la empresa Despegar. Llegué a las 12 de la noche con mis hijos, precisamente a Nueva York, a la dirección que me habían vendido, y en la dirección que habían vendido no había nada. No estaba el hotel. Obviamente, tuve que solucionar mi problema yendo a otro hotel, a la mañana siguiente quejarme en Despegar, y todo esto ocurrió en Nueva York. Obviamente, ¿cómo hice para probar eso? Cuando inicié mi proceso en Mar del Plata. ¿Cómo lo probarían ustedes? ¿Vieron que hay algo muy común? Cuando ustedes llaman a estos tipos de servicios, ¿esta conversación puede ser grabada? Sí. ¿Saben por qué Sí. no dice esta conversación es grabada, sino que dice puede ser grabada? Para poder borrarla. No, porque no es que ellos te pueden decir, ah, y esta justo la tuya no la grabé. ¿Yo qué hice? Pero tiene como... Usted Porque agarró no y es obligatorio. puso a grabar usted por las dudas. No, yo no. Puede Yo ser. con el enojo que pensó. tenía, te imaginás que yo estaba con mis 3 hijos, a las 12 de la noche salí a buscar un hotel un día viernes en Nueva York. No era fácil. Pero el tema es, yo saqué fotos a la esquina, por ejemplo. ¿Cómo corroboraba yo la autenticidad de la foto? ¿Saben cómo lo hice? Con Google Maps. Google Maps mostraba las mismas fotografías que yo saqué, las podía ver el juez en Mar del Plata accediendo a Google Maps. Era la misma esquina, vieron que ustedes giran con el mouse y ven perfectamente todo, que no existía hotel. Claro. Mandé a pedir las grabaciones de Despegar, todo como prueba anticipada. Urgente, ¿por qué? Y porque esas grabaciones no las van a guardar, obviamente. Y estaban perfectamente grabadas, mi hija hablando con Despegar, y estaba perfectamente grabado toda esa conversación. O sea que ocurrió un hecho. ¿Por qué lo digo? Además de la experiencia personal desagradable, porque yo estaba, a ver, si estoy solo, seguramente no me enoje tanto, porque estaba con mis 3 hijos, y no es lo mismo conseguir lugar para 1 que para 4, obviamente, y en un país desconocido. ¿Por qué? Porque cuando uno programa un viaje quiere que todo salga bien, ¿verdad? Y todo tranquilo. Y sobre todo si viaja con los hijos. Pero fíjense que yo pude reconstruir todos estos hechos de afuera recurriendo a un montón de medios probatorios que obtuve a partir de utilizar y obviamente para poder ofrecerlos consulté con este chico que es ingeniero y bueno, y ahí surgieron algunas ideas a los efectos de capturas de pantalla, obviamente, pero que no alcanzan, porque yo les puedo dibujar una pantalla y ser mentira. Pero yo tengo un acta notarial, voy a Google Maps, hace todo el procedimiento de entrada y verificación de imagen y eso se vuelca en un soporte, es diferente, ¿verdad? Muy bien. Es importante tener en cuenta que yo puedo incorporar el documento electrónico al proceso, obviamente, y que ese documento electrónico tiene que guardar ciertas características, como dijimos, en el recogimiento del dato, en la custodia del dato, que requerían seguramente de un soporte que será una prueba pericial a los efectos de demostrar lo que yo quiero, el hecho que yo quiero probar. Pero lo importante es que hoy aparece
los correos electrónicos, obviamente que yo tengo que diferenciar el correo electrónico de lo que tiene firma digital, de que aquel que no tiene firma digital, pero hoy la contratación es electrónica, que ese es el otro problema que yo tengo. Fíjense ustedes qué está pasando hoy con las estafas a la gente a través de los bancos. Yo le digo, ¿cuál es la firma de alguien que ingresa al banco? Yo saco el préstamo, tomo el mouse y pido un préstamo, ¿verdad? Entren al Banco del Sol. Cuando termine la clase, pongan Banco del Sol y van a ver que es un banco internet. Y ustedes pueden sacar préstamos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que me pueden sacar a mí la plata de una cuenta y transferirla a la otra? Porque para eso, ¿cuál es su firma en la contratación bancaria? Usuario, número de documento, usuario y contraseña. Esa es la entrada y ese es el dato que obtiene el hacker muchas veces a través de engaños. Y eso es lo que vincula, por eso los bancos, ¿qué le van a decir a usted? Mire, a su cuenta solamente puede acceder usted, porque hay una triple identificación que solamente la tiene que poseer usted, y usted tiene que custodiar ese dato. Si usted lo proporciona a terceros, usted es responsable, no es responsable el banco. El sistema es vulnerable. ¿Es cierto? Entonces, todo ese tipo de contratación genera hoy nuevos ámbitos en los medios probatorios que no tengo la menor duda de que pueden ser utilizados perfectamente y probados dentro del proceso. Hay que agudizar la inteligencia y a partir de allí, obviamente, a través del asesoramiento. Hay algo que yo no admito en mis alumnos, así que ya lo saben. Es que cuando uno va a ofrecer un medio probatorio técnico, no consulte previamente a los efectos de redactar un punto de pericia con los técnicos. ¿Por qué? Porque a ver, si ustedes se ponen a hablar entre ustedes, hablan un idioma común, van a entender lo que es un recurso, lo que es una apelación, si yo hablo de su señoría, si hablo del ujier, si hablo del secretario. ¿Por qué? Porque tenemos un idioma común, ¿es verdad? Pero si yo voy a un ámbito médico, me van a hablar de un montón de cosas en términos técnicos que no voy a entender. Para mí la apendicitis o la peritonitis es una inflamación del apéndice, pero más de eso no lo sé. Pero después de técnicas, no lo sé. Entonces, hay algo que es muy importante. Si yo voy a ofrecer una prueba y si voy a incorporar un elemento probatorio, hoy se impone la interdisciplina. Necesariamente, en mi caso particular, yo antes de pedir esta diligencia de prueba anticipada, para no perder el dato, recurrí a un ingeniero informático. Y me senté y le pago su consulta, lo mismo que si voy a hacer un juicio por mala praxis. Porque, es decir, esos son temas muy técnicos. Necesito un previo asesoramiento a los efectos de saber preguntar. Y para que poder descubrir el dato que yo quiero, necesariamente tengo que saber preguntar bien. Eso de redactar puntos de pericia, fato in casa, no existe más. Nosotros somos especialistas en técnica jurídica. Ellos serán especialistas en la materia determinada y serán ellos quienes nos tengan que aleccionar para los efectos de saber preguntar. Vamos al tema de la prueba biológica. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es lo que trata? ¿Cuál es el objeto de este medio probatorio? Constatar el presupuesto sustancial de la acción de filiación. Es decir, la existencia o inexistencia de nexo genético entre las partes, según se trate de una reclamación o de una impugnación de Estado.
Por eso es importante esa realización. No se olviden que es un principio en el Código Civil y Comercial, que es el principio de la verdad biológica en materia de filiación por naturaleza, prevaleciendo la realidad genética sobre el emplazamiento formal. La verdad biológica es importante a raíz de las acciones de reclamación y contestación filial, que están enfocadas en la investigación de la paternidad-maternidad, con el fin de que coincida en la medida de lo posible el dato genético con el título de Estado. Es un derecho del individuo conocer de dónde procede. También se reconoce el derecho a que no se le atribuya un orden biológico falso. La Convención de los Derechos del Niño dice en el artículo 7, apartado 1, el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a adquirir una nacionalidad y en la medida posible conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Fíjense que en este tema de la prueba biológica, lo que dispone el artículo 579, en principio, las acciones de filiación, dice, en las acciones de filiación se admiten toda clase de prueba, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte. Esto lo tenemos que conciliar con lo que dice el artículo 710, también del mismo código en materia de procesos de familia, donde nos dice un principio general que en los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae finalmente en que esté en mejores condiciones de probar. Fíjense ustedes que la ley no impone una determinada clase de medios probatorios ni un número mínimo para su validez. Obviamente, sin perjuicio de que la lógica importancia en esta materia es la de tipo pericial, genético o biológico. Y teniendo en consideración que es un poder deber, que el juez tiene el poder deber de impulsar el trámite procesal y producir prueba de oficio por todos los medios probatorios que sean necesarios para indagar sobre la existencia del vínculo genético. El mismo 579 del Código Civil y Comercial establece que ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Debe priorizarse a los más próximos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valorará la negativa como indicio grave contrario a la posición del remitente. ¿Quieren ustedes pensar en una prueba genética que ha tenido muchísima trascendencia? ¿Qué pasó con Fangio, chicos? Juzgado 5 de Mar del Plata. Se comprobó que tenían 2 hijos. Y que a que todo el mundo trataba como Cachito Fangio, en la ciudad de Balcarce no era hijo de él. Sin embargo, a través de esta prueba se pudo determinar que Juan Manuel Fangio tenía 2 hijos que fueron declarados herederos. Y eso se hizo a partir de prueba biológica sobre el cadáver, obtenida del cadáver de Fangio. Muy bien. Vamos a hablar por último de la prueba científica. La prueba científica ha sido tratada por los diferentes autores
Y hay ciertas pautas que se establecen a los fines de determinar cuándo una prueba es científica. Por ejemplo, Enrique Falcón, que es uno de los grandes procesalistas que aún tenemos vivo, nos dice que es una disciplina que una disciplina puede considerarse científica cuando las investigaciones y conclusiones a las que se arribe sean verificables empíricamente y exista posibilidad de repetición. Luego aclara que en el caso de las ciencias blandas o humanas, esa verificación se obtiene con las estadísticas, y cuando ellas demuestran un alto índice de aciertos, podemos considerar que el conocimiento y estudio merece el calificativo de científico, agregándole a ella el reconocimiento de lo que podríamos denominar la comunidad científica. Según otro autor, Ávila Paz de Robledo, dice que la prueba científica es aquella en que el juez utiliza elementos de convicción que por ser producto de los avances tecnológicos están más allá del saber del hombre común. Para Peirano es una pericia calificada por la idoneidad del experto que la practica y se caracteriza también por el uso de los avances notorios y recientes en los campos de la ciencia y tecnología. Suelen además singularizarse por el método empleado, su calidad empírica basada en la experiencia y en la observación de los hechos, y la posibilidad de repetir los experimentos llevados a cabo por el experto participante. Fíjense que se han establecido una serie de pautas a los fines de considerar cuándo una prueba es científica. Y a mí me gusta, en el tema de la prueba científica, lo que ha dicho Roberto Berizonce. Y él dice que la prueba científica, para ser considerada como tal, sigue las reglas que fueron creadas en Estados Unidos por la Corte Suprema a partir del caso Daubert, que es de 1993. Y estas reglas se resumen a algunas ideas que son: primero, el reconocimiento en la comunidad científica; segundo, que sea empíricamente verificable; tercero, que se conozca el margen de error; cuarto, que el conocimiento haya sido sujeto a revisión; y quinto, que tenga directa relación con el caso. Fíjense que estas reglas científicas que ha establecido la Corte de Estados Unidos a partir del caso Daubert, yo hoy me puse a leer el caso Daubert y cómo fue el tema de la creación de estas reglas para la apreciación de las pruebas científicas. Seguramente alguno habrá escuchado este caso. Este caso era una acción civil por daños a raíz de deformaciones en los fetos que causó un medicamento que había ingerido una mujer embarazada. Los autos eran Daubert contra Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. Se rechazó la demanda en primera instancia, considerando que los dictámenes periciales presentados por el actor no eran suficientes para llevar un juicio ordinario ante los jurados. Luego la Corte de Apelaciones lo confirma, aplicando la regla Frey, es decir, que debían demostrarse que esa técnica era fiable. Luego la Corte perfila los nuevos factores a ponderar, instruyendo sobre el rol que debían tener el juez. Deben hacer un papel de porteros del proceso, haciendo un filtro de modo que ingrese al proceso solo lo relevante y confiable. De acuerdo a lo que dijo la Corte de Estados Unidos, frente al testimonio experto, a los jueces les corresponde un rol de porteros, gatekeepers, es decir, les corresponde filtrar la información que a través de este medio de prueba pretende incorporarse al proceso
para que solo ingrese aquella que es relevante, criterio de la relevancia, y confiable, criterio de fiabilidad. Este criterio de confiabilidad se basa en que la labor del perito, que el perito realiza para el caso concreto, se ajuste a métodos y procedimientos propios de la ciencia. Es decir, se deben dar una serie de recaudos a los efectos de producir una prueba científica, que son los enumerados en los puntos, en los 5 puntos que surgen a partir de estas reglas creadas por la Corte de Estados Unidos, para que estemos en consideremos que la prueba es científica. Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es una de las formas de apreciar luego el juez si ese medio probatorio puede servir de fundamento a los efectos de fundar una sentencia. Yo aquí las copié, las 2 reglas que son las que hacen esas reglas, las 2 reglas que son la 702 y la 703, que directamente, si ustedes colocan en Google reglas federales de la prueba, van a encontrar la redacción de las mismas. Y lean los artículos 702 y 703. Y con esto les he dado tanta información hoy que creo que ya estarán cansados. Voy a ver si les envío en un correo electrónico esto acá, que si ustedes no sé si lo ven, bueno, acá lo van a ver. Lo ven al revés ustedes seguramente. Puntos de pericia generales que les va a interesar seguramente, vinculados a, por ejemplo, el litigio de despido por trabajador que posee casilla personal de correos electrónicos intercambiados por el empleador, intercambio de mensajes de WhatsApp y de texto entre 2 personas, publicaciones y mensajes en redes sociales, intercambio de llamadas fijo o celulares. Son algunas de las cuestiones que les grabé. Y después también peritaje informático sobre conversaciones de WhatsApp o aplicaciones similares. Esto que me preguntaba hoy, creo que era Franco, ¿eras vos que me preguntaste sobre el tema del WhatsApp? ¿O Iván? No me acuerdo cuál de ustedes. No, yo no. No. Justamente cuando uno dice, bueno, le pedimos a WhatsApp que nos informe, según WhatsApp Inc., esta no almacena en sus servidores el contenido de las conversaciones entre los usuarios de la aplicación. Así que no voy a perder tiempo en pensar que si yo envío un oficio a la empresa que explota la aplicación de WhatsApp, voy a obtener, seguramente eso también tiene que ver con esa información que aparece en el WhatsApp, que dice que los mensajes son cifrados de extremo a exactamente. Y después, por ejemplo, cuando hablábamos hoy, es fácil decir cómo yo puedo evitar que me imputen un WhatsApp. El teléfono lo extravío, o utilizando un sistema informático especializado yo podría hacer mensajes de WhatsApp y no podrían determinar. Acá estaba. Esto es lo que quería. Fíjense. Procedimiento de pericias informáticas sobre dispositivos de telefonía celular. ¿Saben cómo es el protocolo? Se los voy a mandar para que ustedes lo vean. Verificar que el requerimiento judicial cumpla con pautas establecidas en el apartado del protocolo de actuación para pericias informáticas. Priorizar el caso conforme criterios detallados. Dar ingreso al material probatorio siguiendo los lineamientos del apartado del protocolo de actuación para pericias informáticas. Determinar si el teléfono celular está encendido o apagado. Si está apagado, debe quedar apagado.
Si está encendido, debe ser aislado de la red telefónica celular lo antes posible con opción de que se estime apropiado. Por ejemplo, configurándolo en modo avión, colocando en una caja de Faraday, encendiendo un inhibidor de señal en cercanías del teléfono celular, envolviéndolo con 3 o más capas de papel de aluminio, apagando el teléfono y retirando la batería. Fíjense que es todo el procedimiento para que no me alteren la evidencia. Y después sí, obviamente, ¿no? Identificar la tecnología del teléfono, localizar cables drivers, determinar el software, hardware forense para utilizar en la pericia, selección de herramientas forenses para una informática. Después habla de las tarjetas de memoria. Bueno, es todo un procedimiento a los efectos de poder descubrir que esa información salió del teléfono y que no se contaminó la prueba. ¿Cuál fue? ¿En qué proceso fue que se habló de contaminación de prueba? Estoy tratando de acordar de estos famosos, porque la de Nisman ahora se obtuvo la orden para poder analizarle los teléfonos y las computadoras. No sé qué estaban discutiendo, pero no sé cómo será la cadena de custodia ahí. Pero bueno. Después también hubo un problema con el Natalia Haidt, también, que por un celular que... Bueno, claro, pero ahí no pudieron entrar. En el Natalia Haidt decían que había un sistema que era israelí que les permitía entrar a los dispositivos de Apple, pero en el de ella no pudieron entrar. Pero bueno, hoy todo se puede, chicos. Tenemos que seguramente asesorarnos muy bien a los efectos de la realización de un medio probatorio. Los veo mañana. Chao, chao. Chao, doctor. Muchas gracias. Chao, doctor. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta mañana. ¿Cómo? Hasta luego. Hasta mañana, doctor.